Hola, buenos días. Hoy vamos a darle un repaso a los aspectos globales de una función o también llamadas características de una función. Vemos aquí en la diapositiva el listado de las que vamos a trabajar en cuarto de la ESO y como hoy ya el dominio lo hemos trabajado, hoy nos vamos a centrar en continuidad, cortes con los ejes, monotonía y extremos. Respecto a la continuidad, diremos que una función es continua si se puede dibujar toda ella sin levantar el lápiz del papel. Evidentemente esta definición no tiene un rigor matemático, pero es una buena aproximación a la continuidad para tratarse del curso en el que estamos. Ya más adelante se le irá dando mayor formalidad a esta definición. Y en caso contrario, pues diremos que es discontinua. Discontinua como lo contrario de continua. Aquí tenemos un primer ejemplo. Esta función, vista de izquierda a derecha, la podemos dibujar toda ella sin levantar el lápiz del papel, por lo tanto decimos que se trata de una función continua. Este segundo ejemplo, empezamos de izquierda a derecha a dibujarla y cuando llegamos aquí forzosamente tenemos que levantar el lápiz del papel. Entonces, ¿cómo lo decimos? Nombramos el valor de x en el que levanto el lápiz del papel. Aquí diremos que la función es discontinua en x igual a 1. Los puntos de corte con los ejes eh, se trata de estudiar dónde la función se encuentra con el eje de las x, o también llamado eje de abscisas, y donde la función se encuentra con el eje de las y o de ordenadas. Los cortes con el eje de las x siempre tienen este formato, un número, coma, 0, puesto que se trata de un punto que está en el eje de las x, ¿vale? Y ese corte con el eje de las x puede ser, una función puede cortar en varias ocasiones al eje de las x, una sola vez al eje de las x, o no cortar al eje de las x. Se pueden dar todas esas posibilidades. Con respecto al corte con el eje de las y, pues el punto de corte tiene este formato, 0, y un número, y una función puede cortar una sola vez al eje de las x o ninguna vez, ¿vale? Si la cortara en varias ocasiones al eje de las x, pues no se trataría de una función. Vemos este primer ejemplo. Aquí la función donde corta el eje de las x en el punto 0, 0 u origen de coordenadas y en el punto este de aquí que tendría coordenadas 2, 0, ¿vale? Y al eje de las y pues también en el 0, 0, con lo cual lo ponemos así. Tengan cuidado porque aquí estamos hablando de puntos del plano, no de intervalos. El siguiente ejemplo es un ejemplo de función que no corta el eje de las x y no corta el eje de las y, ¿vale? Por lo tanto decimos simplemente no corta los ejes. Y este tercer ejemplo, esta función corta al eje de las x en este punto, que sería el de coordenadas menos 4, 0, y corta aquí al eje de las y, que tendría coordenadas 0, 2. Fíjense que coincide con la teoría. El corte con el eje de las x es un número, coma, 0, lo que tenemos aquí. Y el corte con el eje de las y es 0, un número, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Con respecto a la monotonía consiste en estudiar dónde la función es creciente o decreciente, o ninguna de las dos cosas, ¿vale? Como vamos a hacer un estudio gráfico, pues simplemente mirando estos dibujos ya sabemos estudiar la monotonía. Vista de izquierda a derecha, que tenemos que ver que hace esto así, y entonces diremos que la función es creciente. Si es decreciente, vista de izquierda a derecha, pues veremos que hace algo así. Y si no es creciente ni decreciente, forzosamente tendría que tratarse de una línea horizontal y en ese caso decimos que la función es constante. ¿Vale? Esto que les he puesto aquí debajo nos viene a decir con palabras que en una función creciente, a medida que aumentan los originales, van aumentando las imágenes. En las decrecientes ocurre al contrario, a medida que van aumentando los originales, disminuyen las imágenes,
Y en una función constante, a medida que van aumentando los originales, las imágenes permanecen iguales. Y los extremos, para estudiar los extremos que son máximos y mínimos de las funciones, que no todas las funciones tienen por qué tener máximos y mínimos, no tienen por qué tener extremos, los extremos se alcanzan cuando la función cambia su monotonía. ¿Vale? Si la función pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces en ese punto la función lo que alcanza es un máximo. Y lo podemos decir de estas dos formas. Decir simplemente que en x igual a a, el valor de la x, en x igual a la función alcanza un máximo, o nombrar el punto con su coordenada x y su coordenada y. Es decir, que el máximo sería el a f de a. Y para que la función alcance un mínimo, el cambio de monotonía tendría que ocurrir a la inversa. La función pasaría de ser decreciente a ser creciente. Entonces, en ese valor de x decimos que alcanza un mínimo o lo nombramos el punto como el mínimo en a f de a. ¿Vale? Hay dos opciones. Yo creo que la más cómoda es la primera, pero ustedes elijan la que quieran porque las dos formas serían correctas. Y veamos aquí un ejemplo ya para terminar. Tenemos esta función, a ver, su dominio sería todo R, porque la veo desde el menos infinito hasta infinito, veo que hay gráfica, pero no se escribe desde menos infinito hasta infinito, por favor, que lo vi varias veces. Se dice que su dominio es R, el conjunto de los números reales. Corta los ejes al eje de las X en 3 ocasiones y corta el eje de las Y en el origen de coordenadas nada más. Decimos de ella que es continua porque la puedo dibujar de un solo tirón, ¿vale? Y con respecto a la monotonía y a los extremos, que es esto último que miramos, la función empieza siendo creciente hasta -1, o sea, desde menos infinito hasta -1 es creciente, entre -1 y 2 la función es decreciente y de 2 hasta el infinito la función vuelve a tener un comportamiento creciente y alcanza un máximo en x igual a -1 y alcanzaría un mínimo en x igual a 2. Y así es como lo escribiríamos. ¿Vale? La monotonía, los intervalos son siempre abiertos, ¿vale? Porque ¿qué ocurre en 2, por ejemplo, para la función? Pues que la función ni es creciente ni es decreciente. Está cambiando su monotonía, ¿vale? Entonces estos intervalos siempre son abiertos y se unen con este simbolito que es el símbolo de unión, ¿vale? Esto de aquí también se trataría de un intervalo, no se trata de un punto, ¿vale? Y los extremos pues diríamos que alcanza un máximo en x igual a -1 y un mínimo en x igual a 2. Esta es la versión que me parece más sencilla. Mañana continuamos. Un saludo a todos.